Según dice el enunciado, las expresiones del beneficio mensual, que son esta y esta, ambas en millones de euros, varían dependiendo de si la producción total es superior o inferior a las 100 toneladas de producto. Por lo tanto, f de x será, dependiendo de si x es menor que 100 o si x es mayor que 100. Si x es menor que 100, la expresión del beneficio es menos x cuadrado más 100x menos 1600 partido por 900, y si x es mayor que 100, 1 menos 120 partido por x. Para hacer el apartado B, que nos pide los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, necesitamos previamente estudiar la continuidad y la derivabilidad de la misma. Bien, teniendo en cuenta que si x se mueve entre 0 y 100, la función es esto, es decir, una función polinómica de grado 2, por lo tanto, continua y derivable en todos lados. Si x es mayor que 100, la función tiene una parte racional, y esa parte racional puede tener problemas alrededor del punto que anula al denominador, pero como es para x mayor que 100, x nunca puede valer 0. Por lo tanto, la función ahí también es continua y derivable. Así pues, tenemos que estudiar qué ocurre cuando x vale 100. Habrá que estudiar el valor de la función en 100, habrá que estudiar el límite cuando x tiende a 100 por la izquierda, y el valor del límite cuando x tiende a 100 por la derecha. Por lo tanto, la función no es continua en x igual a 100, y por lo tanto tampoco será derivable. Bien. Por lo tanto, el valor x igual a 100 es uno de los valores que definirá intervalos de crecimiento. Para estudiar los demás necesitamos calcular la derivada de la función. Si derivamos la función, f' de x nos quedará menos 2x más 100 partido por 900, 0 menor que x menor que 100, y 120 partido por x cuadrado, si x es mayor que 100. Si ahora resolvemos la ecuación f' de x igual a 0 para ver para qué valores de la variable la derivada se anula, nos quedará que esa ecuación f' de x igual a 0 se escribe así. Si x está comprendido entre 0 y 100, y se escribe así. Si x es mayor que 100. De esta primera ecuación tenemos una solución que es x igual a 50, que como x igual a 50 cumple la condición de estar entre 0 y 100, sí es válida, y esta ecuación es incompatible. Como ya sabéis, para que una fracción valga 0 es el numerador quien tiene que valer 0, y 120 nunca puede valer 0. Bien, luego, intervalos de crecimiento y decrecimiento de mi función vendrán determinados.
mi dominio empieza a partir del 0, pues tenemos un punto que es el 50, que anula la primera derivada, y otro valor a tener en cuenta que es el 100, que es un punto en el que la función no es continua. Tomamos valor en cada uno de los intervalos, 60 y por ejemplo 110, y evaluamos la derivada en cada uno de ellos. La derivada en 25 nos va a salir positiva, luego la función será creciente, la derivada en 60 es negativa, luego decreciente la función, y la derivada en 110 es creciente, luego la función vuelve a ser creciente. Por tanto, tenemos Que mi función es creciente entre 0, 50 y entre 100 y más infinito. Y es decreciente entre 50 y 100. el apartado C nos pide averiguar qué cantidad debe fabricarse para maximizar el beneficio. Bien, sabemos que entre 0 y 50 la función es creciente y entre 50 y 100 decreciente. Y 50 es un punto que anula la primera derivada. Luego, si anula la derivada y hay un cambio en la monotonía, tenemos un extremo. Como la función pasa de ser creciente a ser decreciente, tendremos un máximo relativo. Así pues, habrá un máximo relativo en el punto 50, f de 50, en el valor 51. Por otro lado, a partir del 100 la función es siempre creciente. Ahora bien, para valores mayores que 100, ¿hasta dónde puede llegar a crecer la función? Y para eso vamos a estudiar el límite cuando x tiende a más infinito de mi función. El límite cuando x tiende a más infinito de mi función, si x es mayor, será el límite cuando x tiende a más infinito de 1 menos 120 partido por x. Y eso, 120 partido por algo muy grande, vale 0 y 1 menos 0, eso tiende a 1. Por más que es cantidad que se produzca, el valor del beneficio nunca supera 1. Luego, para maximizar la producción necesitamos producir 50 toneladas. Para determinar qué cantidad hay que fabricar para que el beneficio sea positivo, vamos teniendo en cuenta que ahora utilizaremos cuáles son el crecimiento de la función, vamos a calcular para qué valores de la función vale 0. Para eso, como es normal, esta ecuación se divide en dos. Una para soluciones aquí, que es esta ecuación, una es esta ecuación, cuyas soluciones son 80 y 20, y la otra, ambas válidas porque ambas cumplen la condición, y otros valores mayores que 100, que se escribe así, y cuya solución es 120, que también cumple las condiciones. Por lo tanto, hay tres puntos en los que la función corta al eje de abscisa. Bien, vamos a representar todo esto para ver en qué valores la función beneficio es positiva. Bien, vamos a ver, empezamos. La gráfica de la función, el dominio empieza a partir del 0. Y sabíamos que hasta el 50
la gráfica de la función es creciente, de 50 a 100 es decreciente y a partir del 100 es siempre creciente. Eso por un lado. Y por otro lado, la gráfica de la función vale 0 en 20, vale 0 en 80 y vale 0 en 120. Por lo tanto, teniendo en cuenta que entre 0 y 50 la función es creciente y que en 20 vale 0, y además teníamos que en 50 había un máximo relativo y que en 100 la función no es continua, pero entre 0 y 100 sí, entre 20 y 50 y 80, perdón, la función tiene que ser positiva. Y vuelve a ser positiva a partir de 120 y ya de forma indefinida porque siempre a partir de ese punto es creciente. Por tanto, el beneficio será positivo si producimos entre 20 y 80 toneladas o producimos más de 120.